Hola, ¿qué tal hermanos? Buen día. El día de hoy vamos a ver la lección de la escuela dominical relacionada con un repaso del tema de Dios es amor. En los pasados 2 domingos, nuestro hermano Francisco y nuestro hermano José tuvieron a bien exponer determinadas verdades relacionadas con el amor de Dios. Y el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de estas verdades para que podamos meditar, aprender y aplicarlas de ellas. Esta es la lección número 72 de la escuela dominical y es parte de la serie de los atributos de Dios que le hemos llamado el único Dios verdadero. Primero que nada, vamos a repasar brevemente acerca de que el amor es un atributo divino que es parte de Dios, que tiene múltiples manifestaciones divinas y que en general tiene 4 manifestaciones principales que son la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas, la misericordia de Dios hacia el pecador, su gracia, la paciencia de Dios y asimismo el sacrificio que realizó el Padre al entregar a su Hijo para salvar a los pecadores. Primero que nada, debemos de entender que el amor de Dios es parte de sí mismo. No solo es algo que le pertenece, sino que la misma Biblia habla que Dios es amor. En 2 Corintios 13:11 menciona, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La misma esencia de Dios es que Dios es amor, como lo menciona la carta de primera de Juan. Y en primera de Juan, capítulo, desde el versículo 8 y también el versículo 15 nos menciona que Dios es amor, porque aquel que no ama no ha conocido a Dios. En su propia esencia, en su propia persona, Dios es amor. Además, este amor tiene múltiples manifestaciones. Un buen versículo relacionado con esto habla de Éxodo 34 del 6 al 7. Pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este versículo podemos ver de manera muy resumida cómo el amor de Dios se expresa en misericordia, se expresa en una paciencia que lo hace que sea muy lento para enojarse. Asimismo, esta misericordia se menciona como grande y que también manifiesta el perdón hacia la rebelión y la maldad del hombre. Este amor no impide que él siga considerando al inocente como inocente y al malvado como al malvado. Sin embargo, Dios es un Dios que es lleno de gracia, lleno de misericordia, de mucha paciencia, en particular para con el pecador. En el punto número 3 podemos ver que Dios manifiesta una benevolencia de Dios hacia sus criaturas. Cuando Él hizo la creación, Dios no nos dejó a nuestra propia suerte, sino que todo lo creado, animales, plantas y también el ser humano, dependen de Dios totalmente. Así nos lo expresa el Salmo 145. El versículo 9 nos dice que bueno es Jehová para con todos. No hay nadie que se escape de la benevolencia de Dios, aun el pecador más malvado, aun el niño más pequeño o el anciano mayor. No hay ninguna persona
de la cual no disfrute de la benevolencia de Dios, de tal manera que sus misericordias son para todas sus obras. Todo lo que Dios hizo disfruta de una misericordia. Versículo 15 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su propio tiempo. De tal manera que no hay ser creado, sea animal o planta, que no esperen en Dios. Y como dice Mateo capítulo 7, que todos ellos, aun los pajarillos, reciben la provisión de Dios. Versículo 16 dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No solo es una simple bendición, sino que la bendición hace que la vida del todo ser viviente sea abundante y sea llena. Romanos 1, del 20 al 21, habla de que desafortunadamente el ser humano, a pesar de disfrutar esta benevolencia, y en vez de dirigirse hacia Dios como su Señor y su Dios, ha preferido que la idolatría crezca en su propio corazón y no enaltecer a Dios como realmente lo merece. Porque las cosas invisibles de Dios mismo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esta creación nos habla de un Dios que podemos entenderla a través de las cosas que están hechas, de tal manera que ningún hombre tiene una excusa de decir yo no conozco a Dios, porque la misma creación nos habla de que existe un Dios y que es necesario que todo hombre esté en una correcta relación con Él. Desafortunadamente, todo hombre pecador, en vez de reconocer esta realidad, no le glorificaron como tal, no consideraron a Dios como realmente es, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos que los desviaron del conocimiento del Dios Altísimo y su corazón finalmente por su propio pecado fue entenebrecido, de talmente que su mente y su pensamiento no es correcto. No fueron hacia Dios, sino que se volvieron hacia sus propias idolatrías. Cuando hablamos entonces de que la segunda manifestación que vamos a ver del amor de Dios es acerca de la misericordia, hablamos de que la misericordia es la ternura o la compasión de Dios hacia sus criaturas y en particular aquellas que son más necesitadas, que son más miserables y que son más lastimosas. Entonces, Éxodo 57:10 menciona que la misericordia de Dios es tan grande que se utiliza la comparación de que es hasta los cielos. Varios pasajes mencionan que la misericordia de Dios es grande, que Dios es grande y es lleno de misericordia. Y para que nosotros entendamos el tamaño de la misericordia de Dios, aquí en Éxodo 57:10 nos menciona que hasta los mismos cielos, así de grande es esta ternura o compasión de Dios hacia sus criaturas. Pero algo más importante es que esta buena actitud de Dios se manifiesta hacia todos, pero en particular a aquellos que buscan a Dios, que le procuran y que quieren acercarse a su presencia para conocerle más y vivir conforme a su santidad. Salmo 86:5 menciona, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, ¿para quién? Para todos los que te invocan. Si usted tiene un problema o una situación y usted desea la misericordia de Dios, búsquele, porque Dios está cerca de aquellos que le invocan y su misericordia es grande para con ellos. Como también vemos en Lucas 6:35, donde si nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios cuando no merecíamos nada de Él, y sin embargo Él tiene compasión y una buena actitud hacia nosotros, nos dice, amen a sus enemigos, tengan esa misma actitud y háganles el bien, incluso prestando y no esperando nada a cambio como Dios nos da y Él no espera que nosotros le demos porque nosotros no le podemos dar nada. Y su recompensa o galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios es benigno
no solo con los buenos, sino con aquellos que no merecen su misericordia, a los ingratos y a los malos. ¿Acaso usted se ha sentido mal cuando usted le ha hecho bien a alguien y esa persona no le ha dado las gracias o peor aún le trató mal después? Sépase que Dios es misericordioso con los ingratos, con aquellos que en vez de recibir su misericordia pecan y le ofenden. Entonces, cuando nosotros somos misericordiosos aún con la gente malvada y perversa, estamos siendo una expresión del amor de Dios para sus vidas. En cuanto a la gracia, es la buena voluntad de Dios para tratar a sus criaturas no según su propio mérito o valor, el cual, dicho sea de paso, no hay ninguno, sino según su propia bondad y generosidad. Se ha dicho que Dios en su gracia nos da aquello que nosotros no merecemos. Y esta gracia dice que grande es hasta los cielos tu misericordia. Y esta gracia que se manifestó hacia nosotros eh, tiene su mayor representación en el Señor Jesucristo. Como dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Y este verbo habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, una gloria tal cual como la del unigénito del Padre. Y este Jesucristo se menciona como lleno de gracia y de verdad. La gracia se manifestó plenamente andando en la tierra entre nosotros y su nombre era Jesús. Ese deseo de Dios por bendecir a sus criaturas cuando no lo merecen se manifestó en una persona y él es Jesús. Y el mismo pasaje sigue ahondando sobre esto y en el versículo 16 y 17 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Jesús, todos tomamos y gracia sobre gracia. Esta expresión de gracia sobre gracia habla o se entiende mejor de que hay una gracia que tomamos el día de hoy y mañana vamos hacia Él y obtenemos una nueva gracia. Y el día de mañana vamos a obtener más gracia según lo que necesitemos ese día. Gracia sobre gracia. Dios en la persona de Jesús es una fuente de gracia abundante a la cual podemos acudir todos y cada uno de nuestros días para recibir esas bendiciones de Dios que nosotros no merecemos. Versículo 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Sin embargo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Desde el mismo día de Navidad en Belén hasta su muerte y su resurrección, Dios estuvo llenando de gracia la tierra a través del ministerio de Jesucristo. Y tenemos que reconocer que debido a la obra maravillosa de Jesús, es que nosotros la salvación nos es otorgada por gracia, como nos dice Efesios 2, 8 al 9. Por gracia somos salvos. Y esto nos es dado a través de una fe en que nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en Dios mismo, en la persona de Jesús. Y Dios en su gracia, aunque no la merecemos, Dios en su gracia nos otorga el perdón de nuestros pecados. Y tal es así que nos menciona que tanto la gracia como la salvación y como la fe son un don de Dios, es un regalo que Él nos da y que nosotros no tenemos. De tal manera que no hay nada que el hombre pueda hacer o pensar o decir que le haga merecedor de la salvación en Jesucristo. Todo es por gracia. Por eso dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No existe ninguna obra que nosotros podamos tomar o decir, yo por esto me gané mi salvación. No. Dios nos vio como pecadores miserables que lo único que merecíamos era la condenación eterna. Y sin embargo, Dios en su gracia abundante mandó a su Hijo Jesucristo para ofrecerse en un sacrificio para darse como pago por nuestros pecados. Y ese sacrificio fue una gracia que se nos otorga. No merecíamos ese pago y sin embargo Jesucristo
lleno de gracia y de verdad, nos ofrece esta salvación que también es por gracia. Y esta es una manifestación más del abundante y maravilloso amor de Dios. Y esta gracia sigue estando disponible a los pecadores a pesar de que ellos persisten en su pecado. A esto se le llama la paciencia, donde Dios tiene una voluntad, Dios expresa una voluntad de soportar o de sufrir las debilidades y los pecados de sus propias criaturas. Dios se ofende por el pecado, a Él le molesta. Sin embargo, su molestia no se manifiesta como un fuego abrasador que consume todo a su paso de manera intensa y rápida, sino más bien es como como un bote que se va llenando poco a poco, como una copa. La copa de la ira se va llenando gota a gota, muy lentamente, aunque algún día esta copa se va a rebosar y se va a derramar en juicio sobre la humanidad. Éxodo 34, 6 y 7 nos menciona esto. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, y es parte del pasaje que ya habíamos leído anteriormente, Moisés sube para que la ley sea dada, subió con las 2 tablas de piedra. Y cuando Dios se manifiesta a él para empezar a expresar o a decir la ley mosaica, la ley que vemos en el Pentateuco, eh, las primeras palabras de Dios son estas. Va pasando Jehová delante de él y proclama, ¿qué es lo que dice Dios? Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, como habíamos visto previamente. Dios se tarda en enojar. Su destrucción no es repentina. Al contrario, Él espera y sigue enviando llamadas de atención, sigue enviando eh, mensajes de alarma para alertar a las personas que viene un juicio y que no es necesario que sufran ese juicio fulminante, sino que a través de Jesucristo hay salvación. Y por eso Él es lento para la ira. A pesar de que Dios sufre por el pecado, Dios no es un Dios vengativo al cual le guste desbordar su ira de manera abrupta. No, Él espera, Él espera, Él espera, y por eso tarda para enojarse, tarda para irarse, sufre los pecados de la humanidad, sufre los pecados de su pueblo. Y esta expresión tardo para la ira viene muchas veces mencionada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Números 14 y 18 también lo menciona. Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y cuál es el objetivo de esa paciencia? Que Él busca que sea perdonada la iniquidad y la rebelión, a pesar de que Dios es un Dios justo y jamás tendrá por inocente al culpable. Él espera que el pecador se arrepienta, como vemos en Ezequiel 18:32. Dios no es un Dios vengativo, el cual tome gusto o se deleite o disfrute que el hombre perezca por su pecado. No, Dios no disfruta eso, al contrario, a Dios le desagrada, porque dice aquí, yo no quiero, no es parte del deseo de Dios la muerte del impío. Todo el capítulo 18 menciona esto. Dice, al contrario, hay una llamada de Dios al pecador para decir, conviértanse pues de sus malos caminos y entonces viviréis. Dios dice, yo no deseo la muerte del impío. De tal manera que esta paciencia de Dios tiene como objetivo, como dice Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Que su benignidad, esta paciencia, esta longanimidad, que podríamos decir que es esa capacidad de sufrir por mucho tiempo por algo bueno. Esa benignidad de Dios se manifiesta en la disposición de Dios para esperar que el pecador sea guiado hacia el arrepentimiento. Ese es el propósito de la paciencia de Dios, de que su ira sea manifestada de manera lenta para que el pecador finalmente se arrepienta.
Y finalmente tenemos que la manifestación de Dios mayor en el amor es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 4, del 8 al 10 nos menciona que como Dios es amor, si nosotros no expresamos el amor, no hemos conocido a Dios. ¿Y cómo es que Dios manifestó este amor? En que Dios primeramente envía a su Hijo, deja el trono celestial. Este Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace un hombre y vive entre nosotros con todas las circunstancias y carencias que requería ser hombre. Y este amor fue con una iniciativa de Dios hacia nosotros. Él nos ama primero y envía a su Hijo para que a través de su sacrificio en la cruz haya una propiciación por nuestros pecados. Que Dios tenga la razón por la cual pueda perdonar nuestros pecados cuando un inocente muere en lugar de un culpable. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz en lugar de los pecadores. De tal manera que no hay mayor manifestación de Dios en el amor más que el sacrificio de Jesús. Romanos 5, 8 al 10 más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que no merecíamos nada de Dios, Cristo muere, se sacrifica por nosotros en nuestro lugar, de tal manera que nos trae justificación. Somos declarados limpios e inocentes delante de Dios por la sangre derramada en su sacrificio. Y esto nos salva de la propia ira de Dios. Dios nos salva del castigo de Dios mismo. De tal manera que, aun siendo enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilia con Dios. Éramos enemigos de Él, pero a través de este sacrificio somos ahora llamados hijos, amados y amigos. Y en esa reconciliación vamos a ser salvos nosotros por la vida que entregó Jesús en la cruz. Y todas estas manifestaciones del amor de Dios que hemos visto, la benevolencia de Dios hacia sus criaturas, la misericordia, la paciencia, la gracia y el sacrificio de Jesús, son particularmente seguras para sus hijos, como dice Romanos 8:38 al 39, que nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje no solo asegura la salvación de aquellos que son verdaderos hijos de Dios, sino que eh, permite que cada creyente pueda tomar confianza y tranquilidad, que el amor de Dios con sus múltiples manifestaciones siempre estará presente en la vida de sus hijos. No podemos dudar del amor de Dios porque el amor de Dios es lo más seguro que tiene el Hijo de Dios, no solo en las bendiciones, en los tiempos fáciles, sino también en las tormentas, en los problemas, en la escasez económica, en la debilidad, en la enfermedad, en la pérdida, en la muerte, en cada una de las situaciones difíciles y complicadas de la vida, en la depresión, en la falta, en la angustia y en la desesperación. No hay circunstancia que pueda separar al amor de Dios de sus hijos. Entonces, hoy podemos tener esa confianza y esa tranquilidad. Y siempre en la escuela dominical les animamos a que no solo reciban la enseñanza, sino que también procuren aplicarla. ¿Cómo pueden hacerlo? Siempre animamos a que haya un versículo al cual ustedes lo lean y lo memoricen, porque la memorización trae una mayor bendición a tu vida. Hemos escogido Éxodo 34, 6 al 7, aunque hay muchos pasajes que ya se mencionaron previamente en las exposiciones. Como ese es un resumen, no tocamos todos los versículos, pero existen muchísimos pasajes. No mencioné Juan 3:16, que es un
un pasaje muy conocido que habla acerca del amor de Dios, pero tienes que reflexionar y tienes que aprender y tienes que aplicar lo que atendiste el día de hoy. ¿Cuáles son las 4 manifestaciones del amor de Dios? Tienes que decirlas con tus palabras, tienes que ejemplificarlas en tu vida y sobre todo, todos los hijos de Dios hemos sido llamados a manifestar ese amor de Dios en tu familia, en tu vecino, en tu hermano en Cristo o incluso en ti mismo para que sepas que el amor de Dios es seguro en tu vida. Mi deseo es que Dios bendiga sus vidas a través de su palabra y que su nombre sea glorificado en las transformaciones que la palabra de Dios tenga en cada uno de sus oyentes. Dios les bendiga.